este libro, El Diablo también, editado por Santiago Ander y escrito por Martín Sepúlveda. Estos 9 relatos que presentaremos aquí con Amanda y Jesús. Voy a hacer una presentación primero de ustedes como invitado o invitada y del autor, y luego comenzamos a dialogar en el libro, ¿no? Me gustaría que si fuese Amanda la primera que habla, después Jesús, luego yo también tengo algunas opiniones, luego discutimos, conversamos, apelamos al autor y qué sé yo, ¿les parece? Así que, bien, comienzo entonces. Eh, Amanda Tellerí nació en Santiago en 1995, estudió literatura en la Universidad Diego Portales, asistió a talleres con Pablo Simonetti, Gonzalo Contreras, colabora en la revista Las Paltas y el año 2018 publicó el libro de cuentos ¿Cuánto tiempo viven los perros? Con la editorial Planeta, y en 2019 la novela La Buena Educación publicada por MC. Jesús Diamantino es doctor en literatura, mención literatura chilena e hispanoamericana en la Universidad de Chile 2019, magíster en letras, mención literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación principales son la didáctica de la escritura, lo fantástico y el terror como manifestaciones estéticas en la literatura, el cine y la televisión. Es miembro del grupo de estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha editado libros como Los cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía, y Rutas Inciertas, nuevos cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía, de editorial Cuarto Propio, ambos, en donde él junto a otros investigadores e investigadoras ha hecho una investigación sobre el relato de terror y de misterio en Chile y de fantasía. También fue autor y antologador del libro El legado del monstruo, que él también coordinó, por supuesto. Relatos de terror que publicó en 2018 editorial Zigzag. Y nuestro autor invitado hoy que lanza este libro, Martín Sepúlveda, nació en el 93 en Santiago, es escritor, guionista y profesor, además de creador y editor de las microeditoriales Fanzinombre y Marmota Ediciones, ¿no? Hoy presenta entonces en su debut literario este libro, El Diablo también, publicado por Santiago Ander, y de ese libro vamos a hablar ahora con nuestro invitado y nuestra invitada de hoy. Así que, Amanda, te invito a comenzar lo que quieras decir del libro. Si prefieres que dialoguemos, tú nos dices. Si quieres hacerlo de una u No, otra yo manera, como preparé quieras. algo a partir de la lectura Perfecto. que hice. Perfecto. Mark Fisher, en su libro Lo raro y lo espeluznante, relaciona los dos conceptos mencionados en el título con la expresión freudiana Unheimlich, que según el autor, la manera más certera de traducir sería no sentirse en casa, es decir, una expresión para referirse al surgimiento de un elemento extraño dentro de lo aparentemente familiar. Es, citando a Fisher, la manera en que el mundo doméstico no coincide consigo mismo, o también aquello que no debería estar ahí, pero está, o algo que debería estar ahí, pero no lo está. Esa sensación de desencaje, en que la normalidad se traiciona a sí misma, en que lo raro aparece de manera tan sutil como sorpresiva. Lo raro, Un poquito, según... Amanda, perdón, Amanda, vamos a pedir al público que apague los micrófonos mientras ella está hablando. Por favor, recuerden apagar el micrófono mientras ella interviene, puesto que se coló algún audio por ahí. Eso, muchas gracias. Por favor, disculpa, Amanda. Ahora sí. No, está bien. Continúa. ¿Dónde iba? Ah, sí. Lo raro, según Fisher, contiene un componente de terror y fascinación, similar a lo que Lacan clasificó como jouissance, una experiencia estética que es tan placentera como dolorosa. Pienso en el cuento La lotería de Shirley Jackson, en que la panorámica presentada con un alegre tono costumbrista sobre un tradicional juego de lotería en un pequeño pueblo se deforma en una macabra y siniestra situación que muestra lo más oscuro de la humanidad. La capacidad de hacer daño o incluso disfrutar con esa capacidad. Creo que no es casualidad que el cuento de Shirley Jackson se me venga a la mente, porque tanto este como los relatos de El Diablo también presentan lo raro y lo siniestro dentro de los personajes. Es aquella fuga de violencia dentro de los protagonistas lo que genera un choque que deja al lector en estado de extrañeza e intranquilidad. En cuentos como El Diablo también, Velcro, Nosotros o Cuento Gringo, la violencia que surge a los personajes es aquella que no debería estar ahí, pero lo está, cuya presencia genera una lectura, como postulaba Lacan, tanto placentera como dolorosa, tan agradable como desagradable, dejando así un estado de sentimientos encontrados, los cuales siempre son indicativos de una buena experiencia estética. En otros relatos, como La otra bestia,
o las niñas linternas, lo extraño es aquella costumbre que de pronto cambia de cara. Lo inquietante aparece en lo más confiable, en lo más cercano, como en el caso del cuento La otra bestia, tu propia mascota. Em, de todos modos, de donde venga lo raro y espeluznante en los relatos del diablo también, el resultado siento que siempre es el mismo. Una lectura que te deja no te deja indiferente y que nos hace pensar y quizás experimentar nuevas maneras de sentir miedo. Muchas gracias, Amanda. Interesante porque muchas de las cosas que yo también anoté tienen mucha relación con lo que tú acabas de decir, así que hay una sincronía, una sincronicidad, como diría Jung. Jesús, me imagino que tampoco estarás muy distante de lo que acaba de decir Amanda. Adelante. Muchas gracias y gracias, Amanda, por esta introducción tan interesante y de ese libro que lo recomiendo un montón. Es una nueva visión en torno a la visión de lo siniestro y del terror. Yo también preparé una cosa pequeña introductoria para acercarnos también a la conceptualización del terror que podemos aplicar en esta interesante vitrina de relatos, El Diablo también, de Martín Sepúlveda. ¿Se podría hablar de una historia del relato de terror en Chile? Una historia del cómic, por ejemplo, de la literatura e incluso del teatro. A pesar del desinterés académico que existe, ¿cierto?, en torno a todos los productos nacionales que estén enmarcados en el ámbito de lo no mimético, en el ámbito, ¿cierto?, de lo no realista, es innegable que en los últimos años, poco a poco, se ha ido reafirmando un prolífero interés, ¿cierto?, por nuestros autores nacionales en trabajar estos subgéneros o estas manifestaciones discursivas. Para mí, el terror no es un género, siempre insisto en ello. Para mí el terror es más bien un discurso, un mecanismo, es más bien un parásito que se pliega a otros grandes géneros como la ciencia ficción, como la fantasía épica, pero el terror en sí, ¿cierto?, no necesariamente se define por el miedo. Lo siniestro, como muy bien señalaba Amanda, cuando algo, como también lo planteaba Sigmund Freud en Lo ominoso, ¿cierto?, lo siniestro que se acerca a nosotros a través del ámbito cotidiano, es algo que se puede observar en esta antología de relatos, en donde una mascota se puede transformar en móvil de un crimen, en donde en un pacto demoníaco, en donde bestias y monstruos que están dentro de nuestra vida cotidiana nos hablan aún más del horror de lo que nos puede hablar o proyectar una película con clichés convencionales. En ese sentido, el terror, por lo tanto, que se puede definir desde dos perspectivas: el terror sobrenatural, que es el terror más cliché, ¿no? El terror, ¿cierto?, donde la amenaza, ¿cierto?, proviene de una dimensión ilógica, irracional, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el terror sustancial, ¿cierto? Este tipo de terror que es un terror físico, en donde la amenaza es física, reconocible, donde los parámetros de la lógica, ¿cierto?, lo podemos definir. Por ejemplo, la violencia, ya en este caso, la locura, la demencia, esta explosión de violencia, ¿cierto? Por ejemplo, en el cuento Velcro, ¿no?, donde un instante de rabia, un instante de frustración puede hacer salir nuestros peores monstruos, como es en el caso de este personaje. No quiero spoilear mucho, ¿cierto? Los textos, pero lo interesante es que Martín Sepúlveda incorpora estas dos visiones del terror, una visión sustancial, una visión sobrenatural, que todas armónicamente funcionan muy bien dentro de un contexto y dentro de un escenario tan prolífero para el terror como lo es hoy en día en nuestro país. Gracias, Jesús. Antes de pasar a hablar con el autor, porque es muy raro que frente a uno mismo otras personas hablen de algo que uno hizo, ¿no? ¿No es cierto, Martín? Es muy raro esto. Pero ya vamos a hablar con él, vamos a dialogar con el autor y me imagino con el público, que yo insto a que si pueden, no sé si tienen acceso al chat ustedes como público,
puedan escribirnos ahí algunas preguntas que van surgiendo a la medida que vamos exponiendo el libro. El diablo también, Martín Sepúlveda. Yo también tengo algunos apuntes breves, son 9 relatos. Y también a mí me pareció que en todos los relatos, a lo mismo que decía Amanda, certeramente, y tú también, Jesús, siento que aquí se cumple muy bien esa idea del fantástico, en donde hay un elemento inquietante que se cuela en la realidad, ese Heimlich, ¿no es cierto?, freudiano, esa cosa siniestra de la que hablabas tú. Esta idea de un elemento no sobrenatural en ninguno de los relatos, aunque uno dubita un momento, hay una duda, sobre todo en uno de ellos, que pudiese haber un elemento sobrenatural. En los otros no son elementos sobrenaturales los que se cuelan en la realidad, pero sí hacen que lo cotidiano, lo que está al lado tuyo, tu pequeño perro, tu casa, el espacio en que estás, unos amigos, un trabajo, algo que es cotidiano, cordial, se convierte súbitamente, de pronto, en algo ajeno, extraño y que asusta. Mientras vemos ahí, lo que me asustó es la vista del asado en tu casa, ahí, Martina. Ahí veo un asado y gente observándome desde la oscuridad en un asado comiendo carne. Me es extrañísimo, eso me produce cierta inquietud y cierta envidia también. Hay una escritura llana en la pluma de Martín, pero al mismo tiempo yo la calificaría, parafraseando aquí a la naranja mecánica, una escritura perfilocortante, ¿no? Así como, ¿no?, dura, ácida, violenta si se quiere. Hay también, es el cuento de Velcro, el perro este, que por ahí leí que está basado lejanamente en hechos reales que al autor le sucedieron, extrapolado por supuesto, pero sí que haya sido una extrapolación literaria meramente. Ahí se cuela esta cosa, ¿no es cierto?, del elemento cotidiano que de pronto se trastoca en otra cosa ajena y que produce ese extrañamiento de lo siniestro. Las niñas linternas es un relato que a mí me impresionó mucho porque es muy breve y cuya frase final, ¿no es cierto?, resignifica el relato completo. Es un relato breve e inquietante. De algún modo es como una especie de hijo pequeño, de hija pequeña del Enigma de las Rocas Colgantes o Picnic at Hanging Rock de Joan Lindsay, que yo recomiendo tanto la versión cinematográfica como la novela. Mi favorito, no obstante, es Bolsas. Yo creo que ahí yo que soy un amante del terror, de las películas de asesinos en serie, ¿no?, y de documentales sobre la mente torturada, asfixiante, opresiva de estos asesinos, me parece que ese cuento es notable, ¿no?, porque mezcla también a un personaje que podría ser nuestro autor, un guionista de televisión, ¿no es cierto?, que se va a un lugar a tratar de buscar un buen tema, un buen subject para su próximo proyecto. Eh, Otra bestia, el cuento gringo y nosotros tienen también esta idea de ese elemento que trastoca la realidad de los personajes. El eterno retorno que juguetea con un elemento cinematográfico de terror que no voy a revelar aquí para no adelantarme un poco, pero juega con esa idea de un tipo de películas que muchos buscan con ansias, ¿no? Con ansias y con miedo al mismo tiempo. Eh, Me parece a mí que es un primer libro de relatos realmente inquietante que yo recomiendo porque está muy bien escrito. Son relatos simples, ¿no?, pero que al mismo tiempo nos van sumergiendo lentamente en esta actitud violenta de los personajes. Hay una violencia desatada ahí que, como Jesús decía, es una violencia que tal vez vive nuestro país. Yo creo que no hay mejor momento para un libro como este que el momento en que sale hoy, con la crisis política chilena, esta clase política que hace aguas y que estoy seguro que va a naufragar este fin de semana en las votaciones, pero al mismo tiempo en este terrible mundo inquietante del coronavirus, ¿no? Una especie de body snatchers 2021 en que uno no sabe quién está contagiado, quién me puede contagiar, estaré yo mismo o yo misma contagiado, contagiada, podré afectar a otros, con quién me junto, con quién no, ¿no? Esa duda que está a la base de esa historia de terror de los usurpadores de cuerpos, yo creo que se vive hoy en día en Chile más que nunca. Por eso creo que, y con Jesús lo hemos hablado mucho, con varios amigos, que yo creo que el terror va a ser uno de los géneros, junto con la fantasía en cualquiera de sus formas, va a ser muy exitoso y va a haber una proliferación de relatos inquietantes y terroríficos en los próximos meses y años para poder sublimar el horror que estamos viviendo, ¿no? El horror pandémico, el horror económico, el horror político. Eh, de algún modo, por ejemplo, el cuento Eterno Retorno me recuerda lejanamente un relato de Caja Negra de Álvaro Bizama, ¿no? Quizás podrían dialogar esos dos relatos, el de Álvaro junto con el de Martín. Y otra cosa que me parece que está a la base de todos los relatos es la aparición, al menos en la mayoría de ellos, creo que en uno o dos no está, la idea del vómito,
del vómito como un espasmo también del cuerpo, pero un espasmo violento, que expulsa algo. Eso se repite, no sé, lo hablaremos después con Martín, si era algo consciente aquello, si eso se produce naturalmente o cuando él lo escribió se dio cuenta que estaba. Me parece a mí interesante como signo, ¿no? El vómito, esta cosa que es un espasmo violento que nos permite, tras el vómito, tal vez recuperarnos. Y tal vez la escritura de Martín, tal vez él podrá decirlo, ¿no? Tal vez funciona también como una metáfora de un vómito, ¿no? Una suerte de expectoración de las obsesiones, de los propios miedos, ¿no? Quien escribe de terror, quien habla de terror como nosotros, o de suspenso, o de thriller, lo que quieran, como quieran llamarle ustedes, lo que les gusta más, de algún modo está hablando de sus propios miedos, de sus propios temores. Bueno, abro la conversación entonces de esta manera, yo creo que ahí ya todos sentamos ciertas bases. Conversemos, Amanda, Jesús, con el autor. No sé si tú quieres decir algo primero, Martín, para después nosotros hacerte algunas preguntas y el público, pero también. Hola. Bueno, primero que nada, gracias a Amanda, Jesús y Carlos por sus palabras. Fue bacán. Y sí, es muy raro cuando alguien habla de tu libro al frente tuyo. Sobre todo porque escribí el libro hace mucho y lo tuve que releer muy recientemente. Entonces también como que lo tengo fresco y como con ideas nuevas. Quería como un comentario que quería hacer que me gustó mucho cuando Jesús dijo lo de que el terror para él no es un género. Que me pasa mucho con este libro, que claro, cuando lo escribí, es un libro sobre violencia, como que quería hablar de violencia, y progresivamente la gente empezó a decirme como, oye, esto igual da miedo, oye, esto es un libro de terror, y de repente empezó, Martín, el autor de terror, el autor de terror, y fue súper curioso como, que creo que tenía que ver un poco con este boom de la literatura terrorífica, que como que está esa plaquita de los autores de terror. Siempre me parece muy curioso cuando definen los cuentos como cuentos de terror. Porque, por ejemplo, tú que dijiste que te había gustado Bolsas, ese cuento lo escribí como una comedia, como que me sigue dando mucha risa cuando lo leo. Sí. Entonces, me gusta como cuando empieza a pasar esto, me gusta cuando Jesús habló de que era terror, no era terror, el género terror es un género realmente. Porque es como el tema que más he conversado sobre el libro. Como, ¿es esto terror? Como la idea de que algo sea violento es terrorífico. Me siento que es como un extraño. Sí, mira, a propósito de lo que dices, yo creo que, y no sé ahí si Jesús o Amanda puedan ayudarme en esto, yo creo que depende también del formato, de la forma, del- de la vestidura del relato. Porque podría ser un relato violento, ¿no es cierto? Y quizás una novela policíaca puede resultar muy violenta, como las de, qué sé yo, de varios autores norteamericanos clásicos. Pero yo no creo que, no obstante, en tu literatura, en tu forma de escribir, en tu ropaje literario, se huele más el terror que el thriller, por ejemplo. No sé qué piensa Jesús al respecto o Amanda. No sé si quiere hablar Jesús primero o no. Jesús siempre quiere hablar. Ah, Bueno, no sé, me da igual, pero respecto a lo que decía Carlos sobre el terror y de qué forma podemos clasificar tu libro, Martín, como un texto de terror, para mí fue muy gratificante leerlo porque no solamente estudio el terror, sino que amo el terror como, como forma artística. Entonces, muy gratificante leer a los autores jóvenes como tú que trabajan esta forma discursiva. Ahora lo que yo creo, en realidad, para mí el terror, como lo señalaba antes, no es un género, más bien es una forma, ¿cierto? Una forma. Y yo creo que el terror en realidad se define por la presencia de una amenaza. Y esta amenaza, ¿cierto?, tiene que ser totalizadora dentro de una ficción. Y tanto los lectores como los personajes nos deberíamos sentir susceptibles ante esa amenaza. Yo creo que eso es lo que lo diferencia al terror tal vez de otras formas ficcionales. Y otra cosa importante que creo que lo podemos ver también palpitando en tu libro es la idea de la transgresión, porque en el fondo las amenazas que se materializan en los textos de terror o
o en las ficciones cinematográficas, literarias, son en el fondo formas que transgreden también. Hay transgresiones corporales, como es el caso de las formas monstruosas, hay transgresiones, ciertos espacios temporales, como es el caso de los fantasmas y las casas embrujadas, o transgresión a los parámetros sociales de convivencia, ¿no? Como es el caso de los asesinos seriales. En ese sentido, ¿cierto? Yo creo que el terror refleja nuestras inquietudes, refleja, ¿cierto?, nuestras contradicciones, y también algo que yo creo es que en realidad el terror no necesariamente se define por el miedo. El terror no necesariamente nos tiene que dar miedo. El terror lo que sí nos tiene que provocar, y era algo que conversábamos también en un conversatorio con Mariana Enríquez, también con la Francisca Solar, que en el fondo lo que debe generar el terror es inquietud, ¿cierto? Lo que debe generar el terror es incomodidad. Ahora, definir cómo es esa incomodidad es un proceso más bien subjetivo, ¿no? Y yo creo que en tu texto, tu cuento, ¿cierto?, se palpita esa idea. Yo creo que ahí podemos definir un poco, Martín, por qué percibimos el terror más que otra forma estética Más que la comedia. más que la comedia. Y Claro. de hecho, ojo Sí. que Jacobs, ¿cierto?, escribió La pata de mono también como una comedia. Él se sorprendía mucho cuando, ¿cierto?, definía su texto como un texto de terror. Él también se reía con ese cuento. A nosotros nos da escalofrío. Sí, recordemos aquí como dato anecdótico, cuando uno ve los documentales de las películas de John Carpenter, cuando él hace una escena muy terrorífica, el tipo se caga de la risa en el set, cuando termina y dice, oh, maravilloso, quedó perfecto. Y es una cosa horrible, pero a él le causa mucha risa. No es primera vez que el terror se busca a través de la comedia. Lo que para ti, o sea, yo encontré que había una cosa fina ahí también, un poco ridícula, pero al mismo tiempo terrorífica. Sí, por supuesto. Pero Ah, creo, hablando, ya que hablaste como del cine, como pensaba en ese concepto, como cuando estáis viendo la película de terror, y efectivamente hacer el monstruo y como le come la cabeza a alguien, hay como, para mí hay dos reacciones a eso, como, como, pasó, claro, como, exacto. Siento que Yo fui al cine a ver una vez, recuerdo una película de terror, y había un señor mayor ya en la sala que se reía a carcajadas cuando aparecían en los monstruos. Entonces quizás era una reacción nerviosa, pero en el cine estaba todo el mundo más incómodo con él que con la película. Oye, Emilio dice acá que también hay escritores que escriben textos de terror y uno se muere de risa. También es cierto. Es cierto, lo que yo creo es que el aspecto de tu obra, de tus cuentos, la vestidura que tienen, tiene más que ver con ese terror que hablaba Jesús, el terror de romper las convenciones sociales, ¿no? La violencia es una ruptura del contrato social, si se quiere, ¿no? Por favor. Oye, yo tengo aquí una cosa. Dices tú, querido, por favor, me interrumpe Amanda y Jesús cuando quieran. Martín, tú dices, te preguntaron acá de que en este libro, ¿cuál era tu intención acá? Y tú dices en una entrevista que en este libro tú intentas tirar una suerte de antorcha a ese lugar oscuro y encontrar una silueta de toda esa monstruosidad. Tú iluminas, con este libro has dicho eso, quiero iluminar esa zona oscura. Yo creo que lo logras bastante bien. ¿Qué puedes agregar a eso que ya dijiste brevemente en una entrevista? Sí, claro, como también dije ahí, creo, o en algún lado, como que hay mucho de este libro que viene de la experiencia personal, como de querer entender de dónde viene la violencia, como de los violentadores y todo. Como que había todo este asunto de escribir claro, desde los que ya pasaron ese límite. Mm. Pero cuando escribí eso, o sea, cuando tuve esa entrevista y después la leí, pensaba en las niñas linternas, que literalmente es la linterna tratando de alumbrar para saber qué es lo que hay. Y creo que pasa harto con el libro, que como que me engañé un poco a mí mismo diciendo esa frase, pero fue como, estoy tratando de tirar esta antorcha para iluminar, pero la antorcha igual ilumina súper poco, como igual hay mucho que se queda afuera. Bueno, pero eso es Me positivo. gusta, Hay sí, más por cuentos eso me gusta esa que idea como de escribir. que las antorchas son como la seguridad, pero en verdad te sentís mucho más inseguro si es que solo veís 2 metros alrededor tuyo y no veis nada más. Cuando Sí, leí eso en esa entrevista me gustó ese concepto. pero sabes que a mí me llamó la atención una cosa también, yo creo que de algún modo los libros de Amanda, el libro de cuentos, después la novela y lo tuyo, de algún modo, aunque son muy diferentes ambas escrituras, también están tratando de retratar un momento de nuestro país, del sentir, del mirar nuestro Chile desde distintas perspectivas, con una crítica social, una crítica a las normas sociales, ¿no? A las convenciones,
y también a esta cosa violenta, terrorífica. Yo creo que ustedes como autor y autora de algún modo también están poniendo en tensión esta idea de país, esta idea de convivencia desde distintos lugares. No, no sé qué piensas, Amanda, respecto de tu propia escritura. Sí, a mí también me pasó con, sobre todo los cuentos, que varias gente, no sé si les daba miedo, sino que era como un poco lo que hablaba Jesús de inquietarse. Y yo creo que en ese sentido muchas historias, sin que se titulen de terror, son de terror. Como, ahora igual pienso en películas, como no sé si vieron esta Promising Young Woman, ¿Sí? que claro, ahí no es de terror y es como un drama ya más psicológico, pero al fondo, en el fondo está como esta mujer que tiene como tanta sed de venganza, empieza por lo como que decía Jesús, de que rompe un poco como esta línea entre lo esperable y al final en la película también se vuelve algo un poco terrorífico, también con Parásito, por ejemplo, como que llega un punto en que realmente como que deja un poco el como género con que partió y termina y va y en el fondo yo creo que cualquier historia como problemática, cuando llega un punto de tensión, dependiendo de quién lo mire, porque igual depende harto del punto de vista, se vuelve un poco una historia de terror, hasta las historias de amor se vuelven historias de terror en algún momento. Es cierto, Es bueno eso claro. como porque pienso cuando habláis de hecho de esas dos películas, que pasa mucho en las películas de crítica social tan dura, como que son más transgresoras, que hay un momento que el tono es el mismo que una película slasher. ¿Cachai? Como que alguien con un cuchillo persiguiendo a otra persona para apuñalar. Scream y Parasite, ¿cachai? Como que tienen... Hay cierto punto en el que choca ese tono, que creo que la crítica social es eso, es como enterrar el cuchillo y perseguir algo y romper la ducha y apuñalarlo. Como la crítica social igual es apuñalar. Es cierto, ¿eh? En alguna medida es cierto. Y Jesús, ¿algo también que agregar? quizás, perdón. ¿Amanda? No, Amanda, Amanda, por favor, No, adelante. que también lo que hacen un poco, y también me acordé de Jordan Peele con Get Out y Us, Mm, que en el fondo ocupan unos códigos propios de películas de terror, pero en el fondo yo creo que es un poco una manipulación a la audiencia que creen que van a ir a ver una película de terror, pero en verdad hay un discurso mucho más profundo, pero si lo presentaras con mm. esa como seriedad, al público masivo no le llegaría. Entonces como una manera de jugar quizás con el... eh, como con las expectativas del Mm. espectador, del lector o receptor. Claro, claro que el terror hace muchos años ya se ha densificado, ¿no? Y ahora hay más capas de lectura, no es solo un monstruo que aparece y mata gente, sino que hay un discurso. Y ahí me llamó mucho la atención también en tu libro, Martín, la idea, la noción de individualidad, de individualismo de los personajes. Es como la sociedad chilena, ¿no? Todos se salvan solos y justamente ese es el comienzo del problema de muchos de estos personajes. Esa salvada solo o sola, sin comunicarse con nadie más, sin contarle a nadie más lo que está pasando, esa es la clave del problema. Es lo mismo que pasa si lo vamos al terror clásico en Drácula, si Harker, si Van Helsing hablaran con las mujeres de su novela y les contaran lo que van a hacer, nada habría pasado porque lo hacen entre hombres, las mujeres están ajenas, no tienen idea de lo que pasa, de ahí que la mujer, la mucama, saca el ajo de la habitación de la niña, porque nadie le dijo, no saques el ajo. Es cosas así, las novelas, muchas de las novelas y de tus cuentos tienen que ver con este individualismo chileno, ¿no? Que está ahí potentemente en cada una de tus páginas, Martín, creo Yo yo. creo que el concepto de como lo que hablábamos, como de cruzar esta línea, salirse de lo establecido, en general siempre que uno está leyendo, no sé, reportajes o lo que sea sobre los monstruos del mundo, ¿Mm? siempre está como esa soledad, como él tiene una familia, pero él vive solo y no habla con nadie. También como me pasa, no sé, como alguien hizo algo malo, metámoslo en una celda que esté solo 30 años y esperemos que cuando salga esté mejor. Como que creo que la soledad igual es un muy buen, no buen, como mal o buen, no sé, como estímulo para querer cruzar esas líneas. Porque Mm. cuando estáis muy solos, las convenciones, lo que tú decías, como es romper la convención social. Mientras más solo estáis, las convenciones sociales menos sentido tienen, dentro de todo. Perfecto. Oye, tienes otro, en esta entrevista dijiste otra cosa que puede ayudarnos a seguir discutiendo y conversando sobre tu libro. Dices, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb y Philippe Cadic son tres de mis autores favoritos.
pero que además ejercieron una influencia muy importante, no tanto en mi estilo de escritura, pero sí en la libertad con la que escribo. Son escritores que entran y salen de temáticas duras y difíciles, pero sin pedir permiso, explicarse ni a problemarse al hacerlo. Me costó un tiempo poder soltarme de esa manera y creo que ellos me ayudaron a poder decir, si vas a cortar un dedo, ¿por qué no cortar todo el brazo? Sí, eso es como algo que pensaba mucho cuando estaba en el colegio, creo, que quería escribir y escribía como estos microcuentos y cuentos que todos se trataban como de animales, historias, como que era medio light, y siempre quería ponerme más denso, pero estaba como el miedo a los profes que te dijeran que estaba mal, el miedo a escribir algo muy denso y mostrárselo a tus papás y que dijeran como, oh, psicólogo. ¿Sí? Sí, Y me acuerdo cuando leí Plataforma de Hulebeck, sí, sí. que tuve ese momento como cuando el loco dice, cada vez que, es como una frase media polémica, dice, cada vez que cae una bomba en la franja de Gaza, me cago de risa y lo paso muy bien. Decía como, alguien dijo eso y le publicaron su libro y lo vendió en todo el mundo y aquí está. Como podéis decir esas cosas y no creo que a él le importe lo que sus profesores o sus papás podrían decir al respecto. Y creo que ahí es Sí. como una libertad, como que siempre se dice que como, la mejor escuela de escritura es leer mucho, como de leer mucho y ese tipo de lectura fue como lo que me dio el permiso de decir, puedo escribir esto sin que piensen que estoy enfermo y que algo está mal conmigo. Como lo puedo escribir Sí. porque eso es ser escritor, eso es. Claro, una lectura incómoda, dices tú. Autores y Mm. autoras incómodas. ¿Mm? ¿Hace Sí, falta que más de también esa pasa cosa con en lo de Chile? Kadik, como ¿Sí? Kadik es como este de los grandes de la ciencia ficción, pero que nunca explica la ciencia dentro de su ficción. ¿Cachai? No es como Asimov, que tiene mucho de esto funciona así porque la ciencia funciona así. Kadik pone lo que quiere, no explica nada, sus personajes se guían por el I Ching y le da lo mismo. Como que creo que a veces me pasa eso, que lo he hablado, aprovechando que está Hugo Riquelme aquí entre el público, soy su fan, que hemos hablado mucho de la literatura de género en Chile y de por qué a mí me ha costado acercarme un poco, porque a veces me pasa un poco que la literatura de género trata de, desde la primera página, dejar muy claro que es literatura de género. ¿Cachai? De decir, esto es terror, esto es ciencia ficción, y como al tiro tirarte como en la cara, somos de género. Y por eso también era como esa media incomodidad que yo tenía cuando de repente empecé a ser este tipo que escribía cosas de terror. ¿Cachai? Y siento que en la literatura chilena, que es muy bueno lo que decía Jesús, ¿cachai? De que hay una nueva atención, una nueva mirada, que creo que esa nueva mirada igual ayuda a que los autores no tengan que sentir que le deben algo a su género, ¿cachai? O a su editorial, porque la editorial publica puros libros de ese estilo. ¿Cachai? Es como si es que yo por publicar en Santiago Ender dijera, ah, a cada cuento le voy a poner un tema punk porque sacaron la historia del punk. ¿Cachai? Es como, siento que falta un poco soltarse en las editoriales independientes, los autores jóvenes, como de la idea de verle algo al cartelito que te van a poner después de escribir. Estoy Decía sin que micrófono. justamente, que eso justamente es lo que me gusta de tu escritura, porque no se propone ser de terror. Nosotros, sin ponernos de acuerdo, yo no hablé con Amanda ni hablé con Jesús antes, solo Santiago Ander me dijo, mira, este libro de terror te puede gustar a ti. Me dijo eso, pero dije, lo voy a leer. Pero lo que me gusta es que tú no escribes como un escritor o una escritora de novelas, de cuentos de terror. Tú escribes simplemente. Somos nosotros o nosotras los que le ponemos un adjetivo a tu escritura. Y esa libertad tuya me gusta mucho. O sea, puede que nunca más vuelvas a escribir relatos de este tipo y que no se te encasille en el género de terror, me da lo mismo eso. Solo que es una apreciación que nosotros tenemos, ¿no? Me parece. Y esa libertad es fascinante, ¿no? Oye, dijiste otra cosa aquí, que a mí me gustó, porque este es el tipo de libro, este libro que estamos presentando hoy día, El Diablo también, de Martín Sepúlveda, publicado por Santiago Ander. Ya me dicen por interno que se está agotando en este momento, online. No, mentira. Esperemos que se agote. Este es el No tipo de me libro que a mí mientas, me Carlos, gusta. no me mientas. No importa. El alcohol que vas a consumir más tarde te va a hacer creer cualquier cosa. A mí me pasó que cuando me llegó tu libro y lo leí, en un día lo leí porque es un libro que se lee muy rápidamente, dije, este es mi tipo de libro. Y justamente después leí en la entrevista que tú dices algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Dices, creo que es un libro que no apunta a un público muy grande.
siento que puede tratarse más de ese tipo de libro que uno le regala a ese amigo que tiene gustos bien específicos. Creo que yo soy harto esa persona a la que llegan libros extraños y siempre me dicen, a ti te gustan las weas raras, me tinca que te va a gustar esto. Me gustaría que este libro cayera en esa categoría, la categoría de la wea rara. Eso te gustaría. Sí. Me gusta harto cuando mis amigos, yo les mando mis cuentos, siempre que los termino, tengo como este grupito de amigos que les mando. Y siempre me dicen, oh, tengo un amigo que le podría gustar esto porque le gustan las cosas muy raras. Como que nadie me dice, ah, sí, se lo voy a mandar a mi hermano, a mi papá, como, qué buena onda tu cuento. Siempre es como, no, yo conozco una persona, una de toda la gente que conozco, que le podría gustar esto. Me gusta igual como ese concepto. Concepto. ¿Hubo muchos cuentos que escribiste y que dejaste fuera de esta primera selección? ¿Hay algunos por ahí que no te atreviste a publicar o que no eran o lo suficientemente buenos para ti o no? No pasó aquello. Claro, igual cuando hablé con los cabros de Santiago Ander me dijeron como, mándanos todo lo que tengáis. Y habían varios que yo decía como, les mando a este, no les mando a este. Y al final decidí no dejar nada afuera y al final como trabajando con ellos pasaba mucho, no sé, pues que habían cuentos que igual eran repetitivos los temas y todo. ¿Cachai? Como que igual escribí Las Niñas Linternas en 3 versiones distintas pensando que eran cuentos distintos, pero eran más o menos lo mismo. O sea, ahí como que se quedaron cosas afuera que creo que era como, la idea fue, quedémonos con la versión de esa historia que es más potente. Y también hay otros que creo que quedaron afuera porque de repente, claro, se iban demasiado. Como la primera versión que yo hice de este libro, pues yo escribí casi todo esto en el 2016. El libro se llamaba Perro Nuevo por un cuento que se llamaba Perro Nuevo y que era el cuento que más miedo siempre me daba mostrarle a todo el mundo. ¿Por qué? Y que la reacción a ese cuento muchas veces era mala, porque se trataba de 2 neonazis que estaban enamorados entre ellos, que su manera de entenderse era agarrar gays en la calle y torturarlos y sacarles las cejas y hacer que se cagaran y pasarles su propia caca por la cara. Y esa era como la manera que tenían de erotizarse entre ellos, porque como eran neonazis no podían ser gay, y como que tenía toda esta cosa. Y que ese cuento me pasaba como cuando en la entrevista que leí la parte de se vaya a cortar el dedo, ¿por qué no cortar el brazo? Creo que ahí corté como hasta el torso. Y cuando lo terminé dije, oh, igual me fui en volar. Y ese cuento siempre fue como, es como el cuento que me da un poco de miedo mandarle a las editoriales, a las revistas, a distintas cosas, porque decía como, esta gente va a decir como, no, este loco, nah, no queremos hablar con él. Y pasó harto, igual, tuvo harto esa reacción. Entonces ese cuento no se ha publicado. No, ese cuento no se ha publicado. A mí me gusta mucho ese cuento. Como le tengo harto cariño, fue de los primeros cuentos, porque lo que te decía, pasé muchos años escribiendo puro microcuentos. Fue de los primeros cuentos más largos que escribí. También fue de los primeros en los que como que me solté mucho y estaba en un taller de escritura con Mauricio Lectorat. Y que él me había dicho en un momento como el concepto de loco, ¿sabéis que si es que vaya a ser violento, sé violento de verdad? Y yo le ponía un poco más de violencia y me decía, no, pero es que si hay que ser violento, sé violento de verdad. Y cuando escribí ese cuento y se lo pasé, me dijo, loco, se me pararon los pelos, estás enfermo, anda al psicólogo. Lo que no sabe él es que quería tú que tal fuerais vez ya vas al violento, pero psicólogo. me decía como, fuiste un poco más allá de lo que quería. Ese cuento es como, tiene... Claro, te como el llamó, cuento te instó a prohibido. cruzar la línea, y cuando la cruzaste, se asustó. Interesante eso, ¿no? Es como lo que tú dices, los autores que te gustan a ti, la autora y los autores que te gustan a ti, que van cruzando el límite cada vez más. Es interesante, ¿no? Claro. Oye, yo insto al público acá también, como electorado, instó a Martín, a que pongan sus preguntas acá. Si ustedes ven el chat ahí, por ejemplo, también hay un adelanto que pueden leer del cuento Velcro, que está ahí un adelanto que puso Santiago Ander en su sitio web, para que puedan leerlo los y las que no han leído todavía ningún relato de Martín y que están interesadas en verlo. Hagan preguntas, comentarios, por favor, y yo las voy a hacer aquí a viva voz para Martín, o para cualquiera, o para Amanda, o para Jesús, respecto de algo que hayan dicho, ¿no? Así que abro esa conversación, ¿no? Oye, y entonces, ahí ya me imagino la gente que escribe siempre que lanza un libro, yo sé que a veces ya tienen otro listo, o están preparando uno nuevo. ¿Te pasa eso? Ya estás con, este ya nació, ya salió fuera de tu sistema,
está fuera, tú lo puedes juzgar a la distancia ya. ¿Estás en un nuevo proyecto ahora mismo? Sí, estoy como en dos cosas. Porque, claro, al tiro fue, como te decía, este libro la mayoría lo escribí el 2016. Lo mandé a varias editoriales y cosas y recibí mucho el comentario de escribí súper bien, pero necesitamos que le bajís el tono. Y como muchas ganas de decir, ok, quiero publicarlo. Entonces, en volar le bajo el tono y después como tuve que ser un poco más real con lo que yo quería hacer y esperar nomás. Llevo 4, casi 5 años con este libro encima y me ha costado mucho escribir en ese periodo, mucho. Porque como que tenía esta cosa. Y ahora que lo publiqué, al tiro como que salieron Se muchas destapó. ideas que nunca pude concretar. Estoy empezando a escribir al tiro, tengo hartos cuentos que estoy armando. Y también hubo un cuento que estaba en el volumen original que no quedó, que originalmente lo había escrito como un monólogo para teatro. Y estoy volviendo a eso, como estoy escribiendo una pequeña obra de teatro sobre eso. Y tratando de escribir más cuentos a ver si le puedo convencer a Santiago Ander de nuevo de que me quieran. ¿Y lo que estás escribiendo ahora va en la misma línea de lo que leímos ahora o está en un derrotero muy distinto, en otra, o sigues insistiendo en el mismo tema? Va en una línea parecida, pero yo creo Ya. que a mí me pasa un poco con este libro, que justo hay un par de cuentos que quedaron afuera, que por ejemplo el de los neonazis, que aunque sea muy duro y todo, siempre lo vi como una historia de amor. Y tengo un par de cuentos que quedaron afuera que justo eran los cuentos que para mí eran más románticos, a pesar de que eran muy densos, con mucha tortura, lo que queráis, pero para mí eran súper románticos. Y creo que ahora estoy escribiendo en una línea un poco más, a pesar de que todavía hay mucho de estas cosas de violencia física y todo, pero creo que estoy tirando historias más románticas. Estoy Mira. como, estoy como lleno de amor. Oye, justamente aquí VPR pregunta, ¿vas a seguir tratando de publicar el cuento de los neonazis? Pregunta él, o ella, no sé quién Sí, es. ¿Sí? sí, lo quiero hacer. He pensado, de hecho, en agarrarlo y extenderlo un poco más. Este año, aparte, con 2 editoriales, con Abducción y con Desastre Natural, voy a sacar 2 mini libritos ilustrados, que uno de hecho es sobre uno de los cuentos que está en este libro, sobre una Ah, madre mira. que lo ilustró la Natacha Navarro, una ilustradora muy buena. Y con lo de los neonazis he pensado en eso, como alargarlo y publicarlo como solito, en tipo plaquette, una cosa un poco Ah, más ok. independiente de repente, ponerle un poquito más de contenido, pero sacarlo solo, porque me pasa un poco eso, ¿caché? Que en este libro era demasiado, en lo que estoy escribiendo ahora se sale un poco del tono de lo que quiero escribir, no quiero que muera, entonces como que en volada tiene que existir solo, como Sí. estar ahí Oye, a flotando por propósito sí mismo. que nombraste que vas a sacar un libro ilustrado, yo quiero mencionar aquí a Álvaro Tapia, que es el ilustrador de la portada del libro, Álvaro Tapia. Tú elegiste a Álvaro Tapia, ¿no? Lo buscaste y dijiste, yo quiero que dibuje él esto. No, los chiquillos de Ah, los Santiago chicos de Ander, Santiago Ander, perfecto. yo había tirado unas referencias, porque ellos, claro, me dijeron queremos que la portada sea algo que a ti te guste mucho porque es tu primer libro, y como que ese proceso para mí fue muy bonito porque, claro, yo quería tener un primer libro que quisiera mirar harto. Se me dieron referencias, hablamos harto, pasamos a hartas versiones hasta que me dijeron, ya, ahora que sabemos lo que querí, se lo vamos a pedir a él. Yo no lo conocía, lo empecé a seguir en sus redes y todo, me gustó harto su trabajo, y cuando llegó la portada fue hermoso. Fue como que mostró mucho, obviamente en la entrevista que estáis leyendo cuando dije lo de la antorcha, no es que se me ocurrió a mí, fue porque vi la antorcha en la portada y dije como, oh, este sujeto entendió algo que yo todavía no estaba entendiendo de mi propio libro. Ah, qué bueno, interesante eso. Fui muy Oye, aquí, feliz con su trabajo. acá hay otro comentario, dice, Fabri, dice, ¿hay alguna posibilidad de adaptar uno de los cuentos a guión de cine? Dice Eh, guión, no dice película, dice, por lo menos que llegue a guión. No sabemos si sí, se va a hacer película. curiosamente, uno de los el que te estaba diciendo que ahora estoy rehaciendo para teatro, me habían comprado los derechos hace un par de años para hacer un cortometraje en Perú, no sé, llegó hasta allá, Mira, y al final no funcionó, pero claro, este libro, todo lo que yo escribo, pues yo soy guionista, entonces todo lo que escribo siempre lo pienso un poco en película, en cómo se vería esto filmado. De hecho, a los personajes, para que me sea más fácil ver lo que están haciendo, siempre les pongo caras de actores o de personas que conozco y me imagino, ya, la cámara va acá, la cámara va acá.
entonces creo que la mayoría están pensados con la idea de, si es que uno quisiera convertirlos en algo audiovisual, está ahí. Así O me sea, tú dices gustaría harto. que se hiciera, tú dices entonces que se cuela en tu trabajo el audiovisualista, el guionista para audiovisual se cuela todo el rato. Todo el rato, constantemente. Ya. Como cada cuento tiene un soundtrack, de hecho ahora estaba pensando en hacer la lista, una pequeña lista en YouTube con el tema de cada cuento, porque yo para escribir los cuentos elijo una canción que creo que es la que tiene el tono Ah, y la pongo en loop hasta el infinito mientras escribo. Por eso tampoco puedo escribir en varios días. Todos los cuentos fueron escritos de una sola sentada. a Porque ver, si y es que me danos salgo aquí, de esa cuéntanos, canción, me pierdo. claro, cuéntanos alguna de las canciones de alguno de los cuentos, por ejemplo, de las niñas linterna. ¿Cuál era la canción ahí, en ese Las cuento? niñas linternas lo escribí con la canción del opening de Twin Peaks, Ah, de perfecto. Angelo Badalamenti. ¿Viste? Mm. ¿Y Bolsa? Sí. Bolsas, no me acuerdo. Es que por eso me ha costado hacer la lista, porque estoy tratando de acordarme efectivamente cuáles temas estaba escuchando. Bolsas fue gracioso porque aparte estaba en una tía que ahora está conectada y que voy a arruinar su vida. Me prestó su casa un fin de semana fuera de Santiago y dejaban bolsas de basura afuera, así que todo lo que pasa en ese cuento pasa en su casa. Es Y me aterrador. acuerdo como, y me acuerdo de esa sensación que pasa un poco en el cuento, que es como el estar adentro de la casa, escribiendo, escuchando la música y salir al Mm. silencio y enfrentarse en silencio contra las bolsas. Entonces cuando lo escribí hacía mucho eso, de entrar y salir. Entonces ese cuento tuvo como esa cosa que había música de fondo, pero donde más me funcionaba era saliendo afuera, estando solo en silencio, que me Sí, ¿ah? perturbaba igual, como que me daba miedo ese lugar. Para nosotros que somos animales de ciudad, a veces el silencio del campo, de otros lugares, puede ser un poco aterradora. Como que, ¿qué se puede escuchar ahí? Lo que se escucha puede ser... uf. Oye, mientras, no sé, abro, si Amanda o Jesús quieren comentar algo de lo que se ha dicho o preguntar, ¿no? ¿No? Bien, mientras preparan ahí, Jesús quiere decir algo, ¿sí? Me parece interesante lo que dice Martín respecto bueno, lo que hemos estado hablando, que Amanda inició, propuso el tema, ¿cierto?, de lo cinematográfico y de cómo esto influye en su literatura, ¿no? Eh, lo veo también un poco en la literatura de Amanda y también en la tuya, Martín, ¿cierto? Que hay bueno, dado la generación de ustedes, ¿no? Que hay una confluencia, ¿cierto? O hay un influjo muy importante de todas las eh, plataformas mediáticas, ¿cierto? Que están operando también ahí. Hoy en día la literatura no es solo, ¿cierto?, los grandes referentes literarios en estricto rigor, sino que la literatura también se construye a partir de referentes cinematográficos. El cine es otro tipo de narración que también se incrusta en lo literario. Y yo creo que tanto tu literatura, Martín, como la de Amanda, ¿cierto?, se puede observar eso. En ese sentido, particularmente el terror, creo, ¿cierto?, tuvo una explosión muy grande acá en Chile en los últimos 20 años, si no me equivoco, tomando en cuenta ciertas publicaciones desde el año 2000 hacia adelante, es porque hay esa libertad de la que tú hablabas, Martín, es una libertad que implica también para los autores recibir estos discursos y ya no quedarse, digamos, con los discursos de antaño, ¿no? De este realismo hegemónico que dominó por tanto tiempo las letras nacionales, ¿cierto? Mm. Lo que es contradictorio, porque en el fondo se dice que Chile, ¿cierto?, es un país de narradores realistas, cuando la primera novela, que es Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, es una novela que destila fantasía por todas partes. Entonces, lo que yo creo, ¿cierto?, que la recepción crítica, en gran parte, y la forma en que se ha mediado la literatura chilena, especialmente en el terror, y lo no mimético, lo fantástico, es forzosamente, ¿cierto?, es una mirada forzosamente realista. Por ejemplo, Baldomero Lillo tiene cuentos de fantasmas en sus relatos populares. Nadie sabe que Baldomero Lillo tiene relatos de monstruos, por ejemplo, o que Marta Brunet tiene relatos brujeriles. Y así, tantos
otros escritores. Es una especie de canon, pero un canon al margen, ¿no? Y lo interesante es que tu texto tu antología, Martín, me recordó mucho a la antología El cuento chileno de terror, publicado Sí, en 1986, ¿cierto? Fue una especie de oasis, ¿cierto? En el contexto restrictivo de la dictadura militar, en donde habían muchos cuentos de terror muy interesantes, ¿cierto? Entre los autores como Polidélano, autores como Gonzalo Contreras, autores incluso como la Mariana Calleja, que estuvo ahí escribiendo también, ¿ya? Y no malos cuentos de terror, por cierto. Y claro, y esos textos, aunque, aunque se escribieron en dictadura, ese mismo libro estoy hablando, aunque se escribieron en dictadura, palpaban subrepticiamente, ¿cierto?, inquietudes, miedos, ¿cierto?, colectivos de nuestra sociedad. Pero ahora, ¿cierto?, los escritores que están trabajando terror, como tú, Martín, ¿cierto?, esa capa, ¿cierto?, de los subrepticios ya no existe, sino que esa capa, esa muralla, ¿no?, restrictiva, se derriba, porque ustedes abrazan, ¿cierto?, los referentes que antes eran considerados quizás referentes populares, ¿cierto?, marginales, que no se podían tomar como referentes literarios. Entonces yo creo que es loable lo que ustedes como artistas y como escritores están haciendo ahora. sabes que Jesús, a mí me impresiona mucho lo que dices, porque a mí también me pasó lo mismo. Yo cuando leía El Diablo también me recordó mucho este libro, Sí, porque también este libro está escrito por escritores y escritoras que habitualmente no eran habituales del género. Tal vez quienes llegan desde fuera vienen con una mirada revivificadora, diferente, respecto del terror, y me llama mucho la atención, porque este libro también tiene unas joyitas acá, un libro cuestionado. Recordemos que aquí aparecen relatos de Mariana Callejas, ¿no? Autora cuestionadísima, ¿no es cierto? Coautora, activista, muy activista en la dictadura militar, ¿no? Se dice que ella es la que hace explotar la bomba en Nueva York, ¿no? Junto con su esposo, creador de bombas, ¿no? Se me olvida el nombre del, ¿cómo se llama? El esposo de Mariana Callejas. ¿Alguien me recuerda ahí? No recuerdo el nombre. Bueno, mientras alguien ahí del público me lo recuerda, hay dos comentarios más. Si es que antes de Amanda seguramente va a querer decir algo después, pero yo creo, hay dos preguntas. De BPR una vez más, dice, perdón si llego tarde con la pregunta, pero este cuento, el de los nazis, neonazis, me recuerda mucho a las 120 jornadas de Sodoma, especialmente en el cruce de la línea de la violencia hacia el lector. ¿Tú has tomado quizás algo de eso? Otra buena obra que da miedo publicar. Me refiero que se refiere a la obra de Sade, del Marqués de Sade o Sade, y no a la película de Pasolini. Claro. Martín, ¿te llama la atención? ¿Te gusta ese libro, la película o algo? ¿Tomaste algo de ahí? Soy una persona muy poco culta que solo vio un poco de la película cuando era chico, bueno, y no lo logré. Sí, así que no tomé nada de ahí, pero voy a tener que leerlo al parecer. Eso, ahí me recordaron, a Michael Townley. Michael Townley era el esposo de... Maite Aravellana te pregunta también, hola, soy de la idea de que la literatura siempre debe provocar algo en el lector, sea del género que sea. En este caso, Velcro logra esa inquietud de la que hablan, sin ser redundante o empalagoso en su contexto, lo cual agradezco, ya que muchas veces la literatura genérica nos entrega todo dicho, sin ese espacio profundo para explorar desde mi lectura personal y volviéndose más de lo mismo. Así que gracias y felicitaciones por eso, dice Maite Aravellana. Gracias a Maite. Aparte, Velcro es como probablemente el cuento más personal de todos. Mm, Quizás por eso también tiene más espacio, porque como cuando uno está escribiendo, piensa mucho en lo que sus personajes deberían pensar, hacer, decir. Y como la mayoría de lo que estaba pasando ayer eran cosas que yo estaba pensando, haciendo y diciendo. No maté a mi vecino, pero todavía. Em, pero claro, creo que los cuentos que son más personales son como los que la gente me ha comentado que les han gustado más porque les dan como más reflexión. Y creo que es porque yo reflexioné menos sobre el personaje, porque el personaje era más yo. mm. Muchas veces uno de sus personajes, ¿no? Oye, yo quiero Sí, decirles que ya nos queda poco rato, ¿ah? Así que quiero con eso decir, antes de que hables tú, que pregunten ahora, antes de que esto se termine. Es un momento especial, hay un asado esperando ahí al autor, no lo queremos retrasar más, pero nos queda poquito rato, ya llevamos casi 1 hora y 10 minutos, así que yo creo que entramos en el último minuto de la conversación, los últimos minutos, así que
Jesús, Amanda y al público, si quieren agregar algo antes de que se termine, esto es el momento, pero pasemos primero a Martín, que quería decir algo. No, que justo estaba comentando como lo de Velcro y como del cuento más personal, que Velcro a mí me pasó eso que fue como durante un rato mi One Hit Wonder, que me lo pusieron en un par de blogs, después Santiago Ander me lo pidió por una antología, después me escribieron de unas revistas, y decía como, ese es el cuento. Y dije, en volar tengo que empezar a ponerme más personal, y me pasó que mientras más personal me ponía, creo que se empezó a poner más, porque los primeros cuentos eran solo como violencia muy directa, como hay una persona y otra persona, violencia entre los dos. Y mientras más personal se empezó a poner, creo que empecé a tirarme más hacia como el terror, hacia como espacios más nebulosos, esta como oscuridad que cuesta un poco iluminar. Y creo que tiene que ver con eso, como con cuando uno no quiere conocer tanto a su personaje, porque eres tú y no te querís meter tanto ahí, da ese espacio. También, como de lo que hablaba de los libros de la Amanda, yo cuando leí La Buena Educación, por ejemplo, que fue un libro que como por contexto, por historia, por los personajes, me llegó mucho. De hecho, le escribí a la Amanda cuando lo leí, que su personaje todo el rato decía, concha tu madre Rosario, y mi mejor amiga muy católica que se llamaba Rosario, mi frase más clásica era concha tu madre Rosario, y decía como, qué ganas de poder escribir algo personal de esa manera, ¿cachai? Como de mi cotidianidad. Y cuando lo intenté, que haber leído el libro de la Amanda fue una de las cosas que me dieron ganas de, quizás voy a contar una cosa más de la vida normal, no irme en esta volada tan oscura. Y mientras más lo intentaba, más oscureció todo. Como no tengo la capacidad de poder contar, iba por la calle y sucedió esto, porque apenas lo empiezo a pensar es como, oh, todo es muy oscuro y debajo de la ciudad está lleno de cadáveres. Claro. No se puede escapar de lo que se es, ¿no? De la escritura que se tiene, que se, que Sí, se, que se exhibe. sí, por Porque, eso mismo como que sigo volviendo constantemente mentalmente cuando me leo al tema de este es un escritor de terror, porque mientras más trato de alejarme y explorar otras cosas, como que más terrorífico se va volviendo. Creo que finalmente, a pesar de que dije que no lo era, puede ser que sí sea un escritor de terror. o tal vez no, tal vez es alguien que escribe sobre terror, pero que no se inscribe dentro de el género o el no género, como dice Jesús, este parásito que se inserta en Claro, cualquier otro de los géneros. En la comedia, como tú ya lo dijiste, escribiste una comedia con ribetes terroríficos, o que llega a ser, su construcción es tan terrorífica que la comedia pasa a ser estar en un segundo nivel, ¿no? Bien, estamos llegando al final, entonces no sé si Amanda y Jesús quieren decir a sus últimas palabras respecto de este libro, y al público si tiene alguna pregunta para hacérsela también después ahora a Martín, que está ahí ya cerveceando en los minutos previos a degustar el asado con sus amigos y amigas, para celebrar, ¿no? ¿No, Amanda, Jesús, nada más que agregar? ¿El público? ¿No? Perfecto, entonces. Martín, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en este lanzamiento de tu libro y habernos develado parte de tus secretos, ¿no? De la escritura, de la cocina que está detrás de esto. muchas gracias a ustedes, a ti, Carlos, Carlos y yo nos conocimos hace años. Es como el pequeño sueño de los que somos ahí de la Queleo Forestal, estar en una charla dirigida por el Carlos. Y gracias a Jesús y a la Amanda, Jesús que nos acabamos de conocer, y bacán por todo lo que me dijo sobre mi propia escritura, lo cual fue hermoso. Y la Amanda que, una compañera de carrera. Así que gracias a todos y gracias a todos por venir y preguntar cosas. Oye, aquí Patricio Vargas, un abrazo, Martín. BPR, lo que he podido ver de su escritura, me gusta mucho eso. Y Santiago Ander agradece a todos por acompañarnos. Yo también les agradezco hoy día. Gracias por estar aquí. Compren, lean el libro de Martín. El Diablo también se van a llevar sorpresas. Es una primera obra realmente interesante. Van a disfrutarlo mucho, espero, tanto como nosotros disfrutamos al leerlo. En Santiago Ander está. Pueden entrar a santiagoander.cl, ahí también hay un adelanto, creo que hay uno de los cuentos, no recuerdo cuál era, ¿Velcro era? Velcro. Velcro, justamente del que hemos hablado mucho, está ahí, al gratín para que lo lean, mándese a los amigos, oye, mira, salió este libro, esta weá rara te va a gustar, díganle a sus amigos para que lo compren. Agradezco la Y presencia de Jesús, ¿sí?
ya que estamos aquí agradeciendo a Santiago, aprovechar que la semana pasada sacaron de la Ciena Hidalgo el libro Sadcore y que pueden comprar los dos juntos, Exacto, porque exacto. leer los dos juntos puede ser algo entretenido. Así que Oye, para terminar, antes de terminar, le quiero preguntar a Amanda si ya viene algún proyecto ahora pronto, en los próximos meses, próximo año, ¿en qué estás? ¿Viene algo pronto o todavía no? Como para contarlo ahora si se puede. No sé, o sea, mandé algo al editor, pero todavía no lo lee, así que no sé qué pasa. Ah, pero en hay un verdad. proyecto ahí, una novela. Pero hay algo, quizás, y también, sí, espero que pronto, pero no sé, ya no está en mis manos. queremos Ya, interpelar al editor para que lo lea. sí, Hacer léelo. un Oye, llamado. editor, Sí, tú, no, lee ya. el libro, responde pronto. Ojalá lo lea luego, ya ha pasado tiempo. Sí. Gracias, Amanda. Y Jesús, ¿hay algún proyectito así como que viene en las próximas semanas o meses? ¿Algo que puedas contar aquí antes de cerrar la Sí, conversación? viene un libro teórico sobre la historia del relato de terror en Chile, desde el siglo XIX hasta la actualidad, y ahí un par de obras de ficción, un libro de cuentos y una novela. Así que no es que sea un autor prolífero, sino que por la pandemia se juntó todo nomás. Se juntaron proyectos antiguos con nuevos. Oye, Claro. muchas gracias. Para mí es un placer siempre hablar de libros y compartir con gente que le encantan los libros. Mario Cerda ahí dice, lo mejor para ti, Martín. Gabriel Carballo, grande Martín. Jael del Valle, gracias por compartir el link. Una jornada muy formativa. Aguante, dice, para aguante Gabriel Carballo. Y Santiago Andre agradece mucho a Martín, a Jesús, a mí, a Amanda. Abrazos. Y Vicente Braithwaite te dice, buena primo, saludos. Y te apuesto que él está ahí. Ahí está, chupando. Si lo descubrimos. Oye, un gusto. Muchas gracias. A disfrutar el asado, y los que no tenemos asado, nos quedamos tomando tecito Muchas nomás. gracias a ustedes. Chao. Un gusto. Chao. Gracias, gracias. Chao, gracias, Que nos Chao, esté muy bien. felicitaciones. gracias. Felicitaciones. Gracias, Amanda. Chao. Gracias, Jesús. Ahí Reinaldo está brindando, todos brindando. Sí, salud.